Guillermo Barrantes, guionista, escritor de fantasía, de terror, de todo lo sobrenatural, entre tantas otras cosas, que vive hace muchos años acá en Lomas de Zamora, nos visita. Y le vamos a preguntar todo, ¿te parece? Le vamos a preguntar todo. ¿Qué querías agregar? ¿Querías agregar algo? No, nada. Que bueno, nació en 1974 y desde muy chico vive acá en Lomas de Zamora. Es escritor y guionista y también colaboró en medios escritos, radio y televisión. Y ahora tiene una presentación. No acá, chicos, vamos a tener que viajar. Va a ser en Capital la presentación. Pero bueno, va a estar justamente presentando sus obras. Buenas. Guillermo, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos. Bueno, un gustazo tenerte. Placer, realmente placer, porque estuvimos viendo todo el contenido que haces y la narración que haces. Investigamos y todo, sí. No como vos con la investigación de las leyendas, de los mitos y de todo, pero sí. Las fotos que tenés son muy artísticas también. Sí. Ahí tengo un par de amigos fotógrafos. Hay que tener amigos fotógrafos para que es fundamental. Uno salga más o menos, ¿no? Decente, Claro. ¿sí? Ayúdame, loco. Con cara de investigador. Claro. Investigador tenebroso aparte, porque es como una cara de... Y es la idea. Que se asemeja con la literatura. Uno empezó a escribir, ¿sí? Acerca de esto, empezó a investigar y se fue convirtiendo en una especie de cazafantasmas. También los lectores empezaron un poco a forjar esa personaje y me gustó. Me gustó esto de merendar en cementerios. ¡Apa! ¿No? Mientras pregunto a algún sepulturero si conoce algo, si escuchó algo, qué historias se cuentan. Pasó un poco eso, ¿no? Por eso que el misterio, tanto en las fotos como en las investigaciones, como en los libros, está siempre flotando, ¿no? ¿Sos un cazador de mitos, se podría decir? Sí, de mitos y leyendas, de historias, ¿no? De ver cuál es la semilla que forjó el mito, ¿no? Qué de lo que se cuenta realmente pasó y qué tal vez el boca en boca le agregó cosas. Claro, ¿no? porque eso pasa todo el tiempo, ¿no? Siempre. O sea, el mito urbano está cómodo ahí, entre lo que es y lo que no es. No es una respuesta, pero sí puede ser un acercamiento a una respuesta, ¿no? Ahí vive bien. Porque vos podés encontrar algo quizás sobre una historia puntual escrita en un portal web, pero después lo buscás en un libro y tiene un agregado y después se lo preguntás a otro y tiene otro y es como que así se va armando. Totalmente. Hay una especie, en los libros yo digo que es una especie de darwinismo mítico, ¿no? Como esto de la teoría de las especies, de Darwin, en donde una especie se adapta cada vez mejor con el paso de los años, con las mutaciones, al ambiente, ¿no? Donde vive. Bueno, con el mito pasa algo similar, ¿no? Nace un rumor, nace de una breve historia que ya está buena de por sí, pero las mutaciones aparecen con los diferentes fogones, campamentos, cumpleaños. Claro. O sea, donde haya un narrador contando el mito, ahí nacen versiones diferentes. Siempre hay un elemento que se agrega y uno que se saca seguramente. Entonces, después el que escucha se queda con la mejor versión. Claro. Y la cuenta. Y así hay una evolución maravillosa que, bueno, imagínense esa fuerza operando durante años y años y años en una localidad como Lomas, en una ciudad como Buenos Aires, en un país como Argentina. Tenés historias, seres míticos por todos lados. Claro. ¿Cómo arranca entonces todo esto? ¿Cómo te apasiona? ¿Cuándo reconoces que te apasiona este tipo de literatura? De chico se dio que me gustaban las pelis de terror y de ciencia ficción y los libros del mismo género, el género fantástico, ¿no? Yo pienso que ahí estaban y siguen estando las preguntas que uno quiere responder, los temas, los misterios a los que uno se quiere acercar, ¿no? Que son los grandes misterios, ¿no? La vida, la muerte, el destino, el tiempo. Y creo que para mí el género fantástico es el que más al hueso va, ¿no? El que más profundo se mete, ¿sí? Y bueno, y un día llegó a casa un libro llamado Cuando ocurre lo imposible. Yo tendría 13 años, 14, más o menos. En donde yo leo los primeros mitos urbanos. En este caso, estabas acá en Lomas. Vivía en Temperley. En las torres que están al lado de la vía. ¿Sí? 14 de julio 10, segunda torre, segundo cuerpo, piso 12, departamento 8. Que después me vas a contar si hay alguna historia ahí. Sí, ¿no hay un albergue transitorio por ahí? Calculo que sí. Se hablaba de lugares. Yo he estado en lugares. Yo iba a jugar aquella época a los fichines, a los ¿no? al Pac-Man y aquello. Sí. Y había una puerta. Era un bar, estaban las mesas, ¿no?
después venía el cuartito de los fichines, ahí me quedaba yo, pero había otra puerta extraña que de vez en cuando se abría y se cerraba, porque entraba alguien o salía alguien, y yo veía que estaban apostando, ¿no? Así que tenían como contacto directo con Palermo, ¿no? Con el hipódromo, así que pasaban personajes oscuros, ya, ¿no? Así que tal vez también habría algún lugar clandestino, seguramente, pero bueno, ahí es donde llegó aquel libro, ahí donde a esa edad yo lo leí y me di cuenta que bueno, que ese tipo de historias, los mitos y las leyendas, tenían todo lo que me gustaba del género fantástico, pero con un plus, ¿no? Supuestamente a alguien le habían pasado, ¿sí? Yo podía investigarlas. Tenía una especie de cuota de verdad. Una especie. Claro, como es las pelis que te dicen inspirados en hechos reales. Ya no sabes qué tan inspiradas están, pero no importa. Ya ese cartel te atrapa, ¿no? Y eso, me sentía como en un papel más activo. Yo podía seguir con la historia, yo podía investigarla, ¿no? En aquel tiempo no había internet todavía, costaba un poquito más investigar, pero bueno, te ibas a bibliotecas, le preguntabas a gente del barrio, a tu familia, ibas al puesto de revistas y comprabas alguna revista especializada. Bueno, seguías investigando eso que leíste y eso me encantó. Wow. Y de tanto investigar, de tanto que te contaron, de tanto que vos le pusiste el cuerpo a todas estas historias, ¿se te pasó a vos en primera persona algo sobrenatural, algo fantástico, algo difícil de explicar bajo el raciocinio? Pocas cosas. Pocas. Uno acá, siempre en este momento de la entrevista, yo siento que la arruino. No, pero es justamente el valor del escritor, ¿no? Claro. Cómo puede contar una historia ajena poniéndose en primera persona. O sea, es algo, yo realmente admiro muchísimo, no te lo digo porque vos estés acá presente, pero yo no sé realmente cómo hacen los escritores para escribir. O sea, para mí es un ejercicio creativo que excede mis capacidades. Es algo loquísimo. No me pasa así con otro tipo de artes, o sea, siendo que la música tiene un par más de recursos. Yo creo que escribir es dificilísimo, o sea, obviamente debe tener, y más tu género, debe tener algunos puntos que sabes que pegan, ¿no? Que van fuerte al medio, pero la creatividad en ese sentido es total del escritor. Sí, es un combo, es un equilibrio entre la famosa inspiración, ¿sí? Y el oficio, ¿no? Hay una matemática detrás de la literatura, hay una estructura que vos sabés que funciona, que las buenas historias las tienen, ¿sí? Pero bueno, es el esqueleto, vos a partir de ese esqueleto tenés que agregarle la carne, ¿no? Las tripas, todo, y ahí es donde la creatividad, la inspiración, una primera inspiración que es la que despierta un libro, la que es la semilla, así como todo mito urbano tiene una semilla, bueno, un libro también, hay un qué pasaría así, que a uno lo atrapa, ¿no? Y suele ser el comienzo de un libro. Y después, bueno, al poner a jugar a los personajes en ese qué pasaría así, queriendo responderlo, tenés que tener pequeñas inspiraciones para ir sorteando obstáculos, para que los personajes empiecen a hacer cosas que uno quiere y que te desafíen también, ¿no? Si vas a escucharlos, ellos te van a decir, no, vos tenías planeado esto para mí, pero yo no quiero hacer eso, ¿sí? Así que hay un ida y vuelta, cuando se da eso con el texto, es magia, es un misterio, ¿sí? Porque uno crea y también te das cuenta que la historia se escribe a sí misma. Vos tenés entonces textos sobre mitos, que es esa historia en sí, y otros que son 100% ciencia ficción creados por vos. Totalmente, no solamente ciencia ficción, sino terror. Yo empecé escribiendo ficción y lo sigo haciendo. Soy guionista, escribí para Disney, eso para me series. interesa, vamos a hacer un punto ahí. Bien. A ver, porque estuvimos investigando un poquito, pero nos queda la duda, ¿cómo es una serie juvenil que hace Disney, que bueno, se supone que tiene este público justamente, que está relacionada con el terror? No sé si escuchaste la consigna del día de hoy, nosotros dijimos que cuando éramos chicos veíamos Coraje el perro cobarde, que era un dibujito muy animado buena, de terror. yo la vi. Un miedo me daba a mí. Tremendo. La serie de Disney estaba más o menos yendo para ese lado. ¿Qué onda? ¿Cómo es crear para adolescentes? Y es complejo y difícil, sobre todo porque era Disney, ¿no? Y fue la primera serie de terror que se hizo en Argentina para Disney, así que fue todo un desafío. Hubo que convencerlos, ¿no? De que se podía hacer. Ahí están, mirá que bien. Buena producción, ¿eh? Tremendo. Ese es el tráiler de Tierra Incógnita, que es la serie que está en la plataforma de Disney, exacto. Fue nominada al Emmy. Así que fue todo. Ya tengo algo para ver hoy. Sí. Son dos temporadas. ¿Cuántos capítulos? 8 cada una. ¿Minutos más o menos? Y 40 minutos más o menos promedio. ¿Qué tanto miedo da? Y tenés capítulos que da miedo. Da miedo porque lo que hablábamos recién, esto de crear miedo. Uno sabe, ya que
si bien tenés el típico susto en donde aparece algo de repente, el jumpscare, ¿no? Donde te subo la banda de sonido en ese mismo momento y vos terminás agarrado de la lámpara, ¿no? Claro, me tiene que haber. Hay 2 o 3 de esos cagazos, hay 2 o 3 por capítulo. Pero el terror. Es un montón. ¿Cuánto dura cada capítulo? 2 o 3 por capítulo. Pero lo peor no está ahí. Lo peor está en lo que no se revela. Ahí el terror verdadero anida en la sombra que nunca se muestra. Que se muestra, claro. En eso que a vos te obliga a poner tu peor monstruo. Claro. Y que yo nunca te lo muestro. Claro. Bueno, de eso tiene la serie. ¿Sí? O sea, te llevo hasta un punto y vos pones el resto. Y vos ponés el resto. Sí, no sé, hay una peli famosísima en mis tiempos de ir al cine a ver terror fanatizado, lo sigo haciendo igual, ¿no? Pero el proyecto Blair Witch. Sí, que grababan así no, medio... Bueno, no sé mucho de terror, pero... claro, fue una especie de falso documental en donde unos chicos estaban investigando para hacer una especie de laburo para la facultad, investigando el mito de una bruja que vivía en un bosque. Se meten en el bosque y bueno, la peli es todo cámara en mano y vos te metés con los chicos, ¿no? Y bueno, ahí se juega todo el tiempo con lo que no ves, ¿sí? Es más, hay gente que te dice, la bruja es terrible. Y nunca la vieron. Nunca se muestra la bruja. Es nunca. Tremendo. Claro. O sea, el verdadero terror está ahí. Es que a mí me gusta mucho ese tipo de producciones audiovisuales. Me gusta más eso que me muestra el monstruo. Es que pasa eso, el monstruo en 3D, en primer plano, te agarrás de la lámpara y puede estar muy bien hecho, pero es el monstruo que te muestra la película. Claro. Vos en tu cerebro seguro que tenés un monstruo peor que ese. Un monstruo peor, total. Claro. Y yo te lo obligo a sacarlo cuando no te muestro eso, pero sí el sacamonstruo está en la sombra esa, en el fondo del pozo, que no se revela, pero se escucha algo. Y vos pones ahí lo peor, ¿no? Ese es el terror. Claro. Sí. Y bueno, ahí veíamos en las series, justo ayer estábamos promocionando una de terror y decían, bueno, para no tener miedo vos tenés que verla sin audio. No. Y supongo que el audio, en las producciones audiovisuales es un recurso indispensable. Audiovisual, claro. Pero cuando vos escribís y haces novelas, gráficas, ¿cuál es el recurso indispensable que tenés que tener a mano? Y vos sabés que tenés eso, que vos tenés la mejor máquina de efectos especiales, la mejor máquina audiovisual, que es el cerebro del lector. Entonces vos sabés un poco, porque te pasó a vos también. Claro. Cuando yo leo, ¿no? Los primeros maestros de un autor es otros autores. Entonces cuando uno leía, vos decías, mirá cómo me imaginé todo, cómo escuché todo, qué hizo el tipo la tipa esta para provocarme eso. Entonces, bueno, al principio un poco imitás recursos, ¿no? Cuando sos chico y decís, mirá, funciona, ¿no? Bueno, eso, ¿no? En el caso de Disney, lo que decíamos, un poco para cerrar eso, fue más complicado porque imagínate, teníamos cerrado el guión del primer capítulo y bajaba Mickey y bajaban Donald y decían, a ver, esta no es la cantidad de sangre que arreglamos. La cantidad de sangre que arreglamos. Tiene que ser menos. Claro. Esto no puede ser. ¿Qué dijimos acá? Entonces, bueno, era una cuestión, encontrar un equilibrio que a vos como autor te desafiaba a contar lo mismo sin mostrar tanto. Y se podía, y se pudo. ¿No? Se pudo. Ay, me reinteresa. Guillermo, y pasaste entonces por el texto, pasaste también por lo audiovisual y estás desarrollando, o ya lo habrás desarrollado hace mucho, con tus charlas en radios y demás, la narración, contarlo. Sí, sucedió así de repente. ¿De repente te agarró? De repente, por esto, llamo la radio, ¿no? Y los primeros mitos y leyendas que empecé a contar fue una radio que ya no existe más, llamada Suburbana, que estaba en Temperley. Sí, conocida. Claro, histórica. Claro, histórica, ¿no? Histórica. Bueno, ahí trabajaba Diego Ruiz Díaz, que era un amigo mío, lo sigue siendo. Ayer jugué al pádel con él. ¿Jugás mejor vos? Somos diferentes. Yo voy adelante a la red y él tapa todos los huecos que yo dejo, ¿no? Juegan juntos. Nos complementamos. Juntos, sí, nos complementamos. Y así en radio pasaba lo mismo. Él estudiaba para periodismo en aquella época, año 2001. Hace un montón. No, digo, ¿qué año? Encima, ¿no? Encima. Para vos, agridulce. ¿Sabés de qué cuadro soy?
Te iba a preguntar qué onda mañana, pero ahora después lo hablamos. Claro, sí, el 2001 para mí es raro, es el Racing. Es rarísimo. Es rarísimo ese Sí, pero año. Racing sale campeón en los apocalipsis, Sí, es así. sí. Como está Por a eso punto, tengo esperanza para mañana. hay un Armagedón y yo me pongo contento, claro, me pongo contento porque tiene más chance Racing. Hay algo, pasa algo con los finales y con Racing. Es tremendo. Sí. Pero bueno, en aquel tiempo, 2001, él estudiaba para periodismo, hacía de movilero para un programa de aquella radio y no le pagaban con plata, sino que le pagaban con un espacio, ¿no? Entonces, güey, ya me conocía, sabía que yo estaba loco y me dijo, Guille, venite a la radio, hicimos un magazine, hablábamos un poco de todo, jugábamos a hacer radio, pero salía del aire, se escuchaba. Y yo ahí empiezo a hacer una columna llamada Expedientes de Ser, por José de Ser, de Nueve Diario, que era un periodista que iba tras estas historias, que hace poquito Leo Baraglia hizo de José de Ser en una serie de Netflix. Bueno, ahí conté los primeros mitos urbanos que eran de Lomas, que eran de Temperley, que eran de Adrogué, de Banfield, porque los que nos escuchaban eran los que estaban cerca de la radio. Ujú. Y ahí me di cuenta que me gustaba narrarlas, además de escribirlas, me gustaba narrarlas, y que ahí estaba la semilla de un libro, ¿no? Que terminó siendo Buenos Aires es leyenda, que fue el libro que escribí con otro amigo, Víctor Covielo, y que lo terminó editando Planeta, ¿sí? Que fueron 4 libros, y que y hoy siguen estando en todo el país. Hoy hay docentes que lo siguen laburando, hay gente que lo sigue escribiendo. Cuando voy a las ferias del libro me traen ejemplares, algunos con muchas batallas, con muchos cementerios encima. Y bueno, ahí nació en la radio. Así que bueno, esto estar en la radio también me forjó como narrador un poco, ¿no? Usar el clima, los silencios de la radio, te iba a decir, los silencios. De vuelta a la imaginación del que está escuchando. ¿no? ¿Qué importancia en este tipo de narraciones tienen los silencios? De por sí en todo tipo de ejercicio radial es muy importante el silencio, pero más me imagino en narraciones de este estilo. Totalmente, en narraciones. Y fíjate que tiene su correlato en lo narrativo en cuanto a la escritura, porque muchas veces en escritura vos contás, ¿no? Vos contás. A ver cómo suena hay un doppelganger. Sí. Me da miedo la momia de Titanes en el ring. Soñaba con ella. Mirá la momia. Cada uno tiene su fantasma. Y era el malo de Titanes. Era el que llegaba, estaba casi a la altura de Caradagian. Claro. Es más, una de las peleas más famosas de Titanes fue la momia contra Caradagian. Creo que le gana Caradagian, pero ahí nomás. O empatan, creo que hubo un empate. Yo era fanático. Claro, se nota. Sí, se nota, ¿no? Tanto no sé. Acá dice El Exorcista, le da mucho miedo. Perdón, no te quería interrumpir la idea, pero también te quiero preguntar. Sí. La interrumpiste. No te quiero interrumpir, pero No, la interrumpiste. lo único era que uno cuando escribe cuenta para que lo que uno no cuenta también cuente. Exacto. En vez de ponerlo en manifiesto, en texto, es como que dejas punto ahí y ya está. Es el correlato del silencio en una narración. Es una excelente táctica, te digo, social. Es que ¿no? sí, de dejar de decir tanto, ¿no? Los que como hablan, poner, los que hacen charlas sobre la forma de expresarnos y demás, hablan mucho del silencio, de cómo callarse en los momentos indicados y dejas al otro... ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Sí, total. Bueno, claramente es un suspenso y es como que Yo no algo sé va a eso. venir. No, y te quiero preguntar acerca de tus... primero, tengo 2 preguntas. Tus propios fantasmas y después quiero meternos de lleno en algunos mitos lomenses. Y tenemos un móvil para compartir con vos también. Pero cuando eras chico, adolescente, cuando tuviste cuando eras chico, adolescente, tuviste esos primeros acercamientos, ¿a qué le tenías miedo o qué era lo que realmente te generaba eso que vos hoy generás en tus lectores? Y creo que es eso, es el terror a lo desconocido, ¿no? ¿No recordás algún personaje en particular que te haya... Me acuerdo hablando de películas, de Freddy. De Freddy Krueger, sí. claro, que jugaba con los sueños. Así que sí, Freddy está casi en el top 5 seguro de los que te metió miedo de chico. ¿Qué más? Una película El Ente, también estaba El Ente, que era una especie también de esto de fantasma que no sabías lo que era y que abusaba de una mujer y que no podía hacer nada y que encima ya estaba en la época de investigar mitos, investigando acerca de la peli estaba basada en un hecho, ¿no? En un hecho real. Así que también... ¿Y cómo estaba basada en un hecho? Sí, ese es un caso de los años 70, si no me equivoco, en donde una mujer denuncia estar siendo abusada por una entidad. De repente estaba a mitad de la noche durmiendo y sentía que la cama se hundía y prendía todas las luces y no había nadie. Y el hueco en la cama sigue estando. Y de repente esa entidad o lo que fuera la agarraba y abusaba de ella. Era terrible, la golpeaba. Fue un caso muy famoso. En estos casos siempre están
como en todo mito, las dos puertas, lo racional y la mítica. La mítica te hablaba de esto, de una entidad, de un espíritu, de algo por el estilo, ¿no? La puerta racional hablaba de un problema mental. Quizás tenía, algún desequilibrio mental y pobrecita. Exacto, siempre está las dos puertas, ¿no? Siempre. Pero bueno, el mito se nutre de esa duda, ¿no? De ese pasillo entre una puerta y la otra, y bueno, la historia terminó estando en esta peli, El Ente, una peli muy vista en los años 80, y también me acuerdo que la vi y decía, terrible. Y siento que los fantasmas también se fueron reconfigurando, se fueron ayornando a la actualidad. Lo que antes era incomprobable por la tecnología, hoy tiene que tener otros niveles, porque claramente decís, bueno, no sé, pone una cámara, hacete algún análisis y ves qué onda. Creo que no era lo mismo en los 70, 80 el terror que lo que es hoy en día, ¿no? Sí, igual creo que nos sigue dando miedo lo mismo, lo que no se revela. Lo desconocido, claro. ¿Sí? Es eso lo que nos da miedo, es esa habitación a la que nadie entró y no quieren que entre. ¿Por qué no quieren que entre? ¿Sí? ¿Qué hay? ¿Qué esconden ahí? ¿No? Mis abuelos. ¿Sí? Eso da miedo. La oscuridad. La oscuridad, exacto, la oscuridad. Yo me acuerdo de subir corriendo en mi casa al segundo piso a mi habitación porque tenía miedo de que me agarre algo por la escalera. Claro. Nunca había visto nada, pero estaba seguro que me iba a agarrar algo y yo tenía que ir corriendo. O cuando era más chiquito también, puerta cerrada para irme a dormir y tenía que ir al baño y era, no, ¿cómo hago? ¿Cómo llego? Y tenía que abrir la puerta, iba corriendo y volvía corriendo y la cerraba, que no despertaba a mi viejo de casualidad. Claro. Sí. Mi vida, pobrecito. Me repasaba. Pará, y hoy en día ya te lo conté esto, ¿no? Que me despierto, por ahí me despierto y siento que tengo una presencia mirándome. Yo te dije que tenés que ir al Y psicólogo. tengo que prender la luz. Tengo que prender la luz y no mirar para el otro lado porque siento que está. Pero no lo podés resolver de alguna manera eso, no es sano No sé. vivir así. Y Pues a ver, no me pasa seguido. Tomarlo algo lúdico, te lees No me pasa seguido, un pero- cuento de Guillermo, pero vivir con eso es un Sí, poco sí, sí. raro. ¿La llegás a ver? No, No, vi silueta. Mira cómo va a escribir sobre esto. Vi Claro. silueta. Ahí, le tuve que tirar un almohadón una vez. ¿Le tiraste un almohadón y Le qué tiré un pasó? almohadón. Tiré el almohadón y prendí la luz. Y ¿Te no llegaste estaba a más la tirarle el silueta. almohadón? O Sí, sea, sí. tan verosímil era Sí. la figura. No, y yo igual tengo un tema de he tenido un tema grave de sonambulismo a nivel que como que se me mezclaba el sueño con la realidad, pararme de la cama, sentir que me está persiguiendo algo, correr, cuando vivía en departamento con mi viejo y mis hermanos, y me fui corriendo y como que en el sueño se me fue apareciendo la realidad y me voy al balcón, abro la puerta del balcón, la cierro, a todo esto mi hermano corriendo atrás mío porque me había visto que me desperté y me fui corriendo de la nada, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y yo sigo pensando que lo que me estaba persiguiendo era mi hermano, entonces le cierro la puerta a mi viejo. Le cierro la puerta y el balcón era 6º piso. No, me mato, boludo. Sexto Ya me piso. está dando... Y bueno, yo estoy así, trabando la puerta con mucha fuerza, ya como que no sé si entendía que era el departamento, pero era noción parecida, pero me daba miedo, me estaba persiguiendo algo. Y ahí mi hermano se aviva, porque también apareció mi hermano, abre la otra puerta y cuando abre la otra puerta, ahí es como que hago... Y dije, no. Y me puse a llorar de no sé, de la locura que había tenido. Imagínate si en vez de cerrar la puerta me tiraba. Le pusieron red al balcón. Después. Claro, y sí. Después, literal. No, miedo. Casi y me- sí, obvio. Pero tremendo. Y esto no te digo que fue hace 20 años, debe haber sido hace 10, ponele. No, que el sonambulismo lo que tiene son O estos 15. peligros. ¿no? Tremendo. La confusión entre lo Tremendo. que- No, la mezcla Claro. del sueño con la realidad. Eso. O sea, Claro. se te transforma en realidad. Porque creo que todos hemos soñado alguna vez que alguien nos persigue, ¿no? Sí. Que entonces Claro, vos pero- vamos corriendo. Claro, Vas pero vos, corriendo. como mucho, ¿qué haces? Tirás un piecito. Claro, vos al ser yo sonámbulo. pongo el cuerpo. Total. Es Sí, tremendo, sí, sí. ¿no? Esa experiencia fue zarpada. No, Y sí. después otras de mi viejo bajar a buscar agua y yo estar sentado en la mesa. Ah, bueno. Yo me cago todo. Si yo soy el padre Claro, y tengo a tu mi viejo. hijo ahí, le tiro algo. Él no sé cómo lo tomó como normal. ¿Cómo estabas entonces? Sentado en la mesa. Solo, en la oscuridad, ahí. Sí. Terrible. No, tremendo. Uy, me están volviendo los recuerdos. Hay que hablar con Fer. para que Tremendo, nos tremendo. cuentes. Yo me cago toda, boludo. Ajá las Me imagino que pelotas. Te cago piña yo. Claro, Te cago piña, digo, ¿qué Es que yo también, si fuera mi hijo, si alguna vez tengo un hijo y más eso,
le tiro algo. Pero O ¿sabes prendo qué? la luz y me voy corriendo para arriba, algo. No, el sonambulismo, conozco mucha gente. De hecho, mi novio Está sin para ir más especial de lejos, sonambulismo, sí, total. Ese un poco, no llega a caminar tanto, pero se levanta en medio de la noche y te dice, no. Y Sí. vos tipo, a la concha. Sí. Bueno, mi hermano no lo hacía. Mi hermana se levanta gritando así y en un momento cuando mi cuñada empezó a venir a dormir con mi hermano, era como un quilombo la casa. Era por ahí yo aparecía caminando, por ahí mi hermana gritaba. Era como, quédate tranquila, estas cosas pueden pasar. ¿Será la casa? ¿Pasó algo en la casa? Ay, Dios Ojo. mío. Guarda con la casa. Ojo. Guarda con la No, casa. me que por divierte ahí escuchar estas Me historias. encantan. Es parte de mi profesión. Está buenísimo. Pará, Claro. ya escuchamos mi historia. Ahora queremos escuchar una historia de Lomas. Eso. ¿Algún mito, alguna leyenda, algo que puedas contarnos? Lomas Temperley. Lomas barrio, Temperley. barrio, lo que vos quieras. Sí. Bueno, hubo una que se viralizó en un TikTok que salió de otro programa de acá, de este streaming, y que garpa siempre, que es la del 318. ¿De qué otro streaming? Discúlpame. Este, Somos Somos el celosa. único. Ah, por Conurbana, Porcio Radio Porno. Conurbana. Porcio Porno. ¿Por sí o por no? Sí. ¿Es un caramba, streaming acá? en este Sí. mismo. ¿En este mismo estudio? Acá mismo, En sí, este mismo- sucedió. Salvo que hablemos de universos paralelos. Puede ser. Y que sea otro Guillermo el que ¿Esto estuvo es ahí. real? Otro- Ah. ¿Crees en universos paralelos? La palabra creer es complicado en todo Sí. esto. Sí, pero es interesante, el tema es interesantísimo. Es interesante. Se puede abordar desde la ciencia y desde lo paranormal también, ¿no? Claro. Pero Bueno, vamos con el 318. perdón. 318 y Cementerio de Lomas. Ahí está. ¿Está? Combo que no puede fallar. Colectivo y cementerio, siempre garpa. Y bueno, la historia se cuenta de que te aseguran que hubo un chofer que arrancando el recorrido, ¿no? De madrugada todavía, no había nadie subido al colectivo, tiene que pasar por la puerta del cementerio. Hoy pasa el 318 por la puerta del cementerio de Lomas. Y de repente lo que él ve es una figura blanca, ¿sí? Parece que de una mujer que sale del cementerio y se le cruza delante del colectivo. Frena, pero es demasiado tarde. Él siente el golpe, siente los huesos rotos de la No. mujer. Dice, no te puedo creer. Se baja desesperado y se da cuenta de que el colectivo no está abollado, que se tira abajo del colectivo, no hay nadie abajo. No hay rastros de sangre, nada. Piensa que está imaginando que durmió mal y que está sugestionado. Se sube y dice, no pasó nada, ¿no? Acelera, avanza, y de repente siente un frío en la nuca, ¿sí? Ese frío que uno siente cuando lo observan desde atrás. Bueno, eso siente él. Levanta la cabeza, mira por el espejo del colectivo, el grande, el de adelante, y se da cuenta de que, a pesar de que nadie había subido al colectivo, hay alguien sentado en el asiento de atrás del fondo. Y parece una mujer, vestida de blanco, que lo mira, como echándole la culpa de algo. El hombre se da vuelta desesperado y no hay nadie. Y dice, bueno, basta, está sugestionado, no pasó nada, seguí manejando, Roberto, no sé si se llamaba Roberto, pero si dice Roberto, seguí manejando, acelera de vuelta y otra vez un frío terrible en la nuca, más intenso que el anterior. Despacito, levanta la vista, mira por el espejo y ya la mujer no estaba sentada en el asiento del fondo, sino que está a mitad del pasaje. No, listo. Y ahí sí le ve los ojos inyectados en sangre, ve una fractura expuesta, ¿no? Cerca del cuello y de vuelta esa mirada, ¿no? Echándole la culpa de algo. El hombre se da vuelta desesperado para corroborar eso y no hay nadie. Se vuelve a decir, basta, estás muy sugestionado, no pasó nada. Acelera, se obliga a mirar para adelante, pero ya siente como si le apoyara una barra de hielo en la nuca. Así que de a poco no puede, se obliga, pero no puede, mira finalmente por el espejo y se da cuenta de que no hay nadie sentado en el colectivo. Porque tiene parada la mujer acá adelante. La mujer lo mira con las cuencas vacías y el hombre pega un grito terrible, pega un volantazo, choca el colectivo y se despierta en el hospital Gandulfo. No, tremendo. Dicen que después, bueno, él lo cuenta a los familiares, lo cuenta en la línea de colectivos, así que todos los colegas de él conocen la historia, por eso que la siguen contando. Yo me he encontrado con hijas de choferes de la 318 que recuerdan la historia, con algún elemento más, algún elemento menos, pero es más o menos la misma, ¿no? Te dicen Roberto, te dicen Pedro, te dicen Fabián, hay muchos nombres de este colectivero, pero se cuenta que ocurrió y que el colectivo sigue estando en algún lugar, ahí cerca del Parque Finky, que Sí. está en la terminal, bueno, por ahí anda, en algún hangar, en algún cobertizo, bajo algunas chapas, este colectivo que dicen que sigue embrujado, que de vez en cuando se escucha el sonido del timbre, ¿no? Sin que nadie haya ahí arriba.
Tremendo. ¿En qué año fue esto? Y se habla que fue en los 80, 90, hay esto del darwinismo mítico, ¿no? Claro. Hay versiones que te van contando y se van actualizando, han llegado hasta el 2000, pero bueno, se cuenta que esto pasó a fines de los 80, comienzos de los 90. Es como un efecto Mandela, ¿no? Esto de si bien no es propio, pero como que se recuerda algo y se va cambiando un poco este tipo de mitos, leyendas. Sí, y siempre, boca en boca, además, esto de que una historia que ya está buena de por sí, va evolucionando con el correr del tiempo, por las mutaciones que los mismos narradores le imponen a la historia y funcionan, Claro. ¿no? ¿Y sobre esto escribiste 3 libros? ¿Sobre esto solo? ¿Sobre lo que No. es el mundo de los mitos y leyendas? No, sobre La Mujer de Blanco. Ah, sobre la Dama de Blanco, Que sí. ahora salió No la está. tercera entrega. Salió este año el tercer libro, editado por Mandioca, es una trilogía, exacto. La Dama de Blanco, El regreso de la Dama de Blanco y La Dama de Blanco, el capítulo final, que fue el que salió este año. Ah, ¿sí? Wow, tremendo. Acá lo puso una productora. Yo Sí, voy a valorar, poner en valor el trabajo de Daniela Yacar, que me parece re interesante. Qué grande, porque, Dani. Claro, Sí, tenés. encima sí, Dani sí. dice que se tiene que vender. Vos tenés un espectáculo para contarnos que vas a brindar. Además, Dani no dijo eso, pero está bien. Sí, sí, lo dijo. Lo dijo en la rutina. Que, Sí, te vas a presentar en Capital. Eso. en contanos Capital, sobre eso. esto va a ser ahora, el 1 de noviembre. Mirá, ahí está el ¿sí? flyer. Ahí está el flyer, ¿sí? Mitos más comedia. Mitos más comedia. ¿Dónde metemos la comedia? Y la mete el compañero. señor de barba. Y Tato por ahí- Broda. Exacto, Los chicos, Tato Broda, ¿sí? ¿sabes, chicos? Que es un capo del stand-up, es un comediante con el cual también somos amigos. Él hace rato que hace teatro, ¿sí? Y bueno, cuando había una sobremesa, mezclábamos una cosa con la otra y dijimos, opa, esto funciona, o creíamos que funcionaba. Hicimos un experimento en un teatro chiquito, en Guernica, ¿sí? Sí. Y anduvo bien, nos sentimos cómodos. Así que bueno, el Chacarerian se interesó. En Capital, ahí en Palermo, así que vamos a hacer esta especie de experimento social, ¿sí? ¿Es la primera vez que lo presentan así? Sí, es la primera. Ah, es Me el gusta. debut. Es Este el sábado debut, el debut, Uy, después de O sea, este- va a haber participación del público. Sí, hay un final con una especie de consultorio paranormal Uf. para que la gente cuente historias y para guiarlos en el camino de lo mítico, ¿sí? Para tratar de encontrar alguna explicación a lo que vivieron, ¿no? Pero todo lo anterior van a ser mitos y leyendas como el que contamos Sí. recién acá, con Tato un poco soportándolas así, no morirse del miedo y Ahí va. después él con la suya y yo no morirme de risa también en el intento, ¿no? Como que él te va interrumpiendo y... Exacto, Ok. buscando el equilibrio, sin cortar el clima Muy que bueno. tuvimos recién, pero también Me encanta. él se dedica al humor negro, así que también camina por lugares oscuros y es un poco eso, ¿no? Un equilibrio. Sos Son muy bueno como- generando climas. Sí, Recontra. Estábamos en el 318. En el Claro, 318. estábamos en el 318 Qué bueno. viajando. Sí. Pude escuchar el sonido del timbre. Es como un noticiero esto. Terror, comedia. Terror, Exacto, comedia. sí, Terror, sí, comedia. es un Terror, experimento, comedia. hay que ver Es si la como un gente lo- noticiero de mediodía o de noche. Totalmente, sí. Ay, es Te tremendo. mostramos el blooper, te mostramos la muerte, te mostramos el asesinato, Algo te mostramos el tremendo. perrito, Claro. te mostramos a la abuela de Sofi que estuvo en Telefe Sí, ayer. estuvo en Telefe mi abuela, más chulo. Después vamos a hablar de eso. Pero tenemos un móvil Pará, de... no, se tiene que ir porque tenés que dar clase. No, encima, ya, pero encima. pará, tenemos No, un... ya. Ay, ya no llegamos con Igual el lo móvil, miro bueno. mientras me voy yendo, miro el móvil. Bueno, las entradas Eso, de Plateanet. Mitos más Comedia, Plateanet. Exacto. Perfecto. Entran a Plateanet, Guillermo. o entran a mis redes. Se re interesante. @Guille Barrantes 1, no sigan al 2 porque está maldito, Ok. el 1. Y ahí encuentran el flyer El 2 todo. está maldito. Sí, fue impresionante. El 2 está maldito. Está para charlar una banda con vos. Y bueno, Mal. somos vecinos. Me quedaron muchas Sí. preguntas. Así Pásate que que somos volver. vecinos. Vamos, Cuando quieran. vamos a volver a traerte para el Día de los Muertos. ¿Cuándo es? El 2 de noviembre. 2 de noviembre. Después vamos bueno, a hacer poquito. Y cerramos Yo, con esto. yo sé que a los lomenses les gusta mucho este tema. ¿Te parece si paya la fiesta de Halloween o no? Yo tengo un libro sobre Halloween. Ah, entonces sí, no. y que hablo de los Pero orígenes puede hablar de de- Halloween y hay orígenes en Sudamérica de Listo. Halloween. Así que tenemos Ahí de está. todo. Bien. ¿De los todo. pueblos originarios? Exactamente. Me Perfecto. reinteresa. Vamos a Exactamente. abordar ese tema. Ahí está. Restoy. Bueno, Bueno, Guille. Guille, ha sido un placer. Muchísimas gracias por Muchísimas haber A venido. ustedes gracias. Va, Éxitos, luego volvemos a repasar cuándo vas a estar el fin de semana y te esperamos cuando quieras. Fantástico. 1 de noviembre. Muy bien. Nada más ni nada Perfecto. menos. Bueno, Guille, Bueno. podés pararte cuando quieras. Tranquilo. Muy bien. Y Podés con tus alumnos. salir por la puerta que quieras. Gracias por a vos, esa o por un esta. genio total. Sentite libre de manejarte en el piso. Cerca de tu casa, cerca de